Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, haz que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Evangelio de mi vida, por los franciscanos capuchinos de República Dominicana. El Evangelio de este sábado, 28 de marzo, está tomado del libro de San Juan, capítulo 11, versos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión a cargo de José Alejandro Reyes. Paz y bien, hermanos y hermanas. Qué alegría poder reflexionar con ustedes este sábado, este gran evangelio según San Juan. En este evangelio estamos viendo históricamente pasos importantes en la enseñanza de Jesús y de su misión aquí con nosotros. Aquí se nos relata cómo fue que sucedió aquella intención, ¿verdad?, de llegar a matar a Jesús. Y nos narra la Escritura que de Caifás sale este pensamiento que dice la Escritura que al ser el sumo sacerdote de este año fue profético
fue profetizado sobre él el que Jesús iba a morir. Y la idea era para que los otros fariseos, ¿verdad?, se calmaran y entendieran o dejaran pasar las cosas como pues Dios las pretendía también para la salvación de todos nosotros. Y allí ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad?, y empiezan ya a perseguir a Jesús. Tanto así que dice la Escritura que entonces indicaron a todo el mundo que si lo veían, pues tenían que reportarlo para irlo a matar. Y dice la Escritura que ya en ese momento pues Jesús se había aislado al desierto y también ya no se presentaba en el templo. Y ellos se preguntaban, ¿verdad?, ¿por qué? Todo esto es un mensaje enorme porque vemos como la obra de Dios como quiera se concretiza aún en estos corazones dañados, estos corazones infestados por el mal. Incluso allí Dios hace su obra como Él pretendía y nos da la salvación a través de Jesús, ¿verdad?, hasta usando este tipo de personas como Caifás. Pero que también es muy importante de tener en nuestro corazón esta entrega de Jesús. Dice la Escritura que cuando venían de la casa de María, de haber visto tantas cosas que hacía Jesús, ellos quedaban asombrados. Y dicen que los fariseos temían de cómo Jesús hacía tantos milagros, podían entonces creer en Él todo el mundo y iban a venir los romanos por esa razón a destruir la nación. Cuando examinamos el corazón de los fariseos, qué personas tan difíciles, porque ven, oyen, escuchan los milagros de Jesús y en vez de dejarse tocar, transformar como los demás, ¿verdad?, se vuelven enemigos contra Él por su conveniencia. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros estamos seguros de quién es el Maestro, estamos seguros de sus milagros, estamos seguros de cómo ha obrado nuestra vida en la vida de los demás que nos rodean, pero muchas veces por conveniencia pues le damos la espalda. Muchas veces por conveniencia decidimos matarlo para no tener que obedecerlo, para no tener que complacerlo. O muchas veces lo retiramos, lo engavetamos sus enseñanzas, engavetamos su rostro para no mirarlo. Y entonces nosotros hacer las cosas que nos convienen, ¿verdad? A veces vemos a los fariseos como personas tan distantes en la historia, en el tiempo, y tan malévolos, tan llenos del mal. Pero si llevamos esto a nuestra vida, nuestro corazón, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos dejado a Jesús a un lado para no tener que perder algo, para no tener que pasar por algo? Y nos parecemos mucho a los fariseos, de cierta manera, porque ellos no querían que su nación, ¿verdad?, la aplastaran los romanos. Ese era su gran miedo. ¿Cuántos miedos nosotros no tenemos también en los tiempos actuales? A la sociedad, a perder los amigos, a perder la sociedad, el poder, el dinero. Y todo esto es un miedo igual que el que tenían los fariseos en aquel momento. Entonces, ¿qué hacemos con estos miedos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Le damos a veces la espalda al Señor? ¿O a veces estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él? Aún viendo sus milagros, aún viendo su presencia en este mundo, en nuestro corazón, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, y no ser como los fariseos. No podemos dejar que el maligno use el miedo en contra de nuestra fe, en contra del amor que le tenemos al Maestro, a nuestro Jesús. Tenemos que enfrentar los miedos y lanzarnos a Jesús, perdamos lo que perdamos.
para que nosotros también podamos ser parte de este proyecto de salvación que no se acaba hasta el fin del mundo. En aquel momento vivieron ellos con los discípulos Jesús una etapa de la historia. Nosotros estamos viviendo otra y Jesús está aquí todavía. Pero tenemos que ser diferentes. Tenemos que enfrentar a estos fariseos de tiempos modernos. Y también si nosotros nos estamos convirtiendo en los fariseos, pues tenemos que autorregularnos, tenemos que enfrentarnos y no dejarnos complacer por nuestros miedos, inseguridades y cosas que el mal ponga en nuestra cabeza. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Seamos valientes. No nos pongamos tan distantes de estos fariseos, ¿verdad? Enfrentemos nuestras áreas del corazón que se parecen a ellos. Porque así como nos da tanto pique, tanta pena, la forma en que ellos veían a nuestro Señor, pues así también a veces nuestros sentimientos no van acorde a nuestro Señor. Enfrentémonos, cambiemos y sigamos este camino hermoso de la conversión. Que Dios nos ayude, nos dé su Espíritu Santo para más fortaleza. Que Dios les bendiga. Preparémonos para la bendición de parte de Fray Fernando Abad. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Tenga misericordia a usted y le conceda la paz. El Señor le mire con bondad y le conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal.